Gracias, Señor, por poder confiar en ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden acomodarse, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Ahora tenemos la palabra del Señor. Gracias, hermano Efraín. Bien, en este momento vamos a entrar a la palabra del Señor. Y estamos nosotros llevando una serie. Les hago recordar, mis queridos hermanos, hermanas, y también los que nos pueden ver por el Facebook. Estamos llevando una serie de cómo vivir en la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan? ¿Ya? Es un estudio en la epístola de Primera a los Corintios. Estamos en nuestro tema número 20, entendiendo cómo crece la iglesia, parte 2. Entendiendo cómo crece la iglesia, parte 2. Y el texto que vamos a ver hoy es 1 Corintios capítulo 3, acompáñeme en sus Biblias, desde el versículo 10 al 15. Buscamos para leerlo juntos. Acompáñeme con la lectura, pero no sin antes orar para que el Señor nos guíe, nos hable a través de su palabra. Oramos antes de leer. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Usa mi vida, Señor, el poder explicar estos versículos que son importantes para nuestra iglesia Villa María, Señor. Ayúdanos, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces leemos el capítulo 3 de Primera de Corintios, desde el versículo 10 al versículo 15. Leo, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, vamos a introducir a este tema del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es que crece la iglesia del Señor? Pablo está usando otra imagen aquí para enseñar a la iglesia de los Corintios, y que por ende se extiende también a nosotros. La iglesia de Cristo también somos nosotros. Pablo anteriormente, él usó la plantación, ¿verdad? La plantación. Yo sembré, el otro regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Pero en este caso él está usando una figura del edificio, ¿no? Él compara a la iglesia como un edificio, como una construcción, así como se construyó esta iglesia, ¿no? Antes la iglesia no era así, de 3 pisos. Esta iglesia se construyó, muchos hermanos participaron y ahora tenemos el edificio, ¿no? Entonces la anterior imagen era esa, y esa anterior imagen hablaba de la vida de la iglesia, ¿no? Cómo crece una planta, ¿no? Y cómo se hace grande, cómo florece, crece, ¿no? Hablaba de la vida, pero en esta ocasión va a hablar de la solidez de una iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? Sostiene las columnas, sostiene las vigas, los fierros,
la estructura, ¿no? Cómo sostiene la iglesia. Entonces va a hablar de solidez. Pero en ambos está la idea de desarrollo y de crecimiento. Tiene que haber desarrollo y crecimiento de todas maneras. Ahora van a ser mi hijo, por ejemplo. A los que ya son papás han visto cómo su hijo crece, ¿no? Y se desarrolla. Yo también quiero ver cómo mi hijo crece y se desarrolla, ¿verdad? Y uno se preocupa cuando, uy, mi hijo tiene 4 o 5 años y no habla. Y te preocupas, pero ¿por qué? Él ya debiera estar haciendo estas cosas. No camina y te preocupas. Nos preocupamos así en el desarrollo y crecimiento de nuestra iglesia, específicamente Villa María del Triunfo. No hablo de paredes, la iglesia no son estructuras, somos nosotros, ¿no? ¿Estamos preocupados unos a otros? Entonces, seguimos desarrollando el tema. Entonces, las semanas que pasaron, que el pastor ha tocado temas anteriores, él ha tocado 3 lecciones ya. Les voy a hacer recordar rápidamente. Ha tocado los recursos de Dios, ¿no? Número 1, y eso está en el versículo 10, donde dice ahí, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. O sea, Dios nos ha dado recursos. Lección número 2, servidores maduros en la fe, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 10, la segunda parte de ese párrafo? Dice, yo como perito arquitecto, maduros en la fe, ya peritos arquitectos que construyen, que edifican. Lección número 3, la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso está en ese versículo mismo 10, en la parte final, donde dice, puse el fundamento y otro edifica encima, ¿verdad? Puso el fundamento y otro edifica. La sana doctrina de la palabra de Dios. Y hoy veremos la segunda parte y son estas 2 lecciones que vamos a aprender hoy. Ya el pastor Vlado estará terminando la siguiente semana con la última. Y hoy vamos a ver cómo crece la iglesia, hermanos. ¿Tienen alguna idea cómo es que la iglesia crece? Tenemos ya, ¿cuántos años? Más de 20 años la iglesia Alianza Cristiana y Misionera fundada. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Estamos creciendo? Evaluémonos, porque yo también soy de Villa María. ¿Estamos creciéndonos? Señor, ¿estoy creciendo? Preguntémonos eso. Hágase esa pregunta de manera personal, de manera individual. ¿Estoy creciendo, Señor? ¿O me he quedado ahí? ¿Se ha truncado mi desarrollo? Entonces, número 4. Esta lección número 4 que vamos a ver es cómo se crece en una iglesia con una actitud responsable. Con actitud responsable. Y vamos a ver el versículo 10, la última parte del versículo 10 dice, pero cada uno, ojo acá, escuchen, el versículo dice ahí, síganme con la lectura, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué implica esto? ¿Ah? ¿Qué implica esto? Esta actitud responsable. Va a implicar 2 cosas. La responsabilidad es personal. Hay responsabilidad personal. Así que, hermanos, no puedes poner pretextos a tu responsabilidad personal en cuanto al Señor y tampoco podemos poner excusas. Es nuestra responsabilidad. Sí, Señor, yo fui. Sí, Señor, yo lo hice. Dios te recompensará o Señor, perdóname. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahí. Se refiere a los siervos de Dios, pero no solamente a los líderes, hermanos. No solamente al liderazgo, no, eso le corresponde al pastor, al hermano que enseña, al predicador, pero yo vengo y solamente vengo y ya está, ¿no? Escucho la palabra de Dios y listo, con eso estoy lleno, ya. Hay que edificar, ¿verdad? Hay una responsabilidad personal. Se refiere también a nosotros, a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, a todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Hay una responsabilidad personal. Mírate cómo estás, porque dice ahí, pero cada uno, ¿qué dice el versículo? Mire. Quiere decir que te hagas un autoexamen, te autoevalúes, te mires al espejo de la palabra de Dios
y te preguntes, ¿cómo estoy yo haciendo crecer la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad personal? Ejemplo, yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba Sodexo, que ofrecen servicios de hotelería y comida. Y me fui allá por la selva del Cusco, allá en esa fábrica de Plus Petrol, y ahí estaba yo. Pero no congregaba. Era 21 por 7. 21 días trabajabas, 7 días te daban libre para que vengas a Lima y luego regresabas otra vez 21. Y yo decía, yo me pregunté, ¿qué hago acá? Yo no puedo estar acá. ¿Qué hago acá? Me pregunté. Oré al Señor y le dije, renuncio, se acabó. Tengo que congregar. Señor, te necesito. Ya no estaba con mis hermanos, ya no estaba sirviendo, ya no estaba sirviendo con los dones que Dios me ha dado, no, ya no lo estaba haciendo, estaba dedicado al trabajo. Y entonces me di cuenta, Señor, perdóname, y otra vez retomé el camino, porque entendí que tengo una responsabilidad individual, porque ahí dice, cada uno mire. Pablo está enseñando a la iglesia, cada uno examínese, mírate cómo estás en tu responsabilidad personal. Y eso le dice también Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios. Estas cosas yo te escribo, Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios. Porque lo había puesto como pastor en una iglesia y le empezó a enseñar cómo pastorear una iglesia. Y te voy a enseñar cómo conducirte en la casa de Dios. Para que sepas tu responsabilidad personal. Ahora mi pregunta es para ti, hermano, hermana, que has venido en esta noche. ¿Cuál es tu responsabilidad personal con el Señor? Tú tienes dones, tú tienes talentos para servirle al Señor. Así es. Yo he visto personas he visto iglesias que se han dividido por críticas. Han venido a la iglesia, no me ha gustado la alabanza, el mensaje ha estado, no entendí muy bien, que me devuelvan la ofrenda, mejor me voy. Y están criticando la iglesia, están mirando todo y empieza a dividirse la iglesia. O he visto, no sé si hermanos, no lo sé, Dios quiera que sí lo sean, hermanos, pero empiezan a hablar filosofías, empiezan a introducir enseñanzas extrañas. Hay que tener cuidado. ¿Cómo edificamos la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Entonces, tu responsabilidad personal, no la dejes. Aunque en la iglesia somos muchos, la iglesia es un cuerpo, somos muchos, que otros lo hagan. No, el Señor te ha llamado a ti de manera personal, hermano, hermana. Por favor, no puedes darle la responsabilidad a otro. Cada uno es responsable de lo que hace o deja de hacer. Un día vamos a rendir cuentas al Señor. Un día vamos a estar delante de Él. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? No le podemos decir nada. Pero por lo menos no, Señor, yo estuve ahí. Fallé, Señor, pequé, me equivoqué, pero estuve ahí. Como Pedro, ¿no? Señor, me equivoqué, le corté la oreja, lo hice por amor, Señor, pero me equivoqué, pero lo hice por ti, por lo menos, aunque te equivoques. Pero sírvele, sé responsable con tu vida espiritual, con tu llamado, con tus dones, tus talentos. ¿Sabes qué dones tienes? ¿Sabes qué talento tienes para poder darle a la iglesia y poder empujar hacia una misma dirección y crecer? Si no, seremos una fotografía, todo el tiempo los mismos, el cuadro perfecto, las mismas caras. No puede ser así, ¿verdad? Tenemos que crecer. Entonces, significado de responsable, alguien que cumple sus deberes, dice. Porque todo el mundo reclama derechos. Son mis derechos. Es que tengo derechos yo. No, tienes más deberes que cumplir. Más deberes que cumplir. Entonces, hagámonos responsables, queridos hermanos, hagámonos responsables.
los cristianos que son más responsables con las cosas de este mundo que las espirituales, que a vida eterna permanecen, ¿verdad? Se ocupan en estudiar, sacan título. No puedo ir a la iglesia, hermano, mi familia. No, es que tengo que estudiar, pues. No, es que la economía, es que tengo que hacer esto, mi casa. Excusas. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, es que mi casa, mira, mi familia, mi esposa, mis hijos. No, es que mis estudios. Es que el trabajo, pues, Señor. No le vas a decir nada. Vas a pasar por fuego, hermanos. Ahorita vamos a leer un poquito más adelante. Ese fuego va a quemar, aunque por fuego, pero seremos salvos por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo sirves al Señor? Con alegría, con queja, de la mejor manera. ¿Le sirves a medias? Estamos pensando. Número 2, versículo 11. Leemos versículo 11. La segunda cosa que implica esta actitud responsable. El tema de nuestra prédica es y será siempre Jesús. Siempre será el centro de nuestra prédica Jesucristo. Él es el fundamento. ¿Qué dice el versículo 11? Porque nadie puede poner otro fundamento. Cuidado con esas doctrinas extrañas, filosofías que ingresan a la iglesia, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro del mensaje, hermano, mejor no hablemos nada. Jesús es el centro de nuestra predicación. No se puede cambiar el mensaje del púlpito. No podemos decir otra cosa. El apóstol Pablo decía, si un ángel del cielo baja, dice, a predicar otro evangelio, no le creáis. El mensaje solo es Cristo. Jesucristo es el centro de todo. Cuidado con los mensajes que vemos por internet. Los predicadores que nos gustan. Le gusta escuchar a nuestros oídos, ¿verdad? Palabras bonitas. Que Dios te va a bendecir, que no vas a tener problemas, que Dios te va a prosperar. Dale 10, te va a dar 100. Y qué bonito, y le creemos y estamos ahí, nos gusta. Pero cuando el Señor da un mensaje duro, rígido, no, lleva tu cruz, sígueme. Va a haber problemas, confía en mí. Vas a tener paz, pero en medio de la tormenta, ¿qué decimos? No, ese mensaje no, gracias Señor, me voy a la otra iglesia. Hay que tener cuidado, ¿qué es lo que vemos en el internet? ¿Qué predicadores? ¿Dónde vamos? ¿Qué escuchamos? Porque no los conocemos. ¿Qué doctrina tendrán? Hay que tener cuidado, hermano. Pablo fundó la iglesia de Corintios en el fundamento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra iglesia está fundada, nuestra vida está fundada en Jesucristo. Entonces, esta advertencia es muy grave, muy grave. Es estar mirando otras filosofías, otros pensamientos. Cuidado, las universidades también, con los chicos que entran a la universidad y te enseñan otras cosas, te enseñan a no creer en el Señor. Y ya este libro y esta Biblia lo ven como algo obsoleto, antiguo, pasado de moda. Hay otros libros, dice, modernos. Este es el libro de libros, el bestseller más vendido en todo el mundo. Lo han querido destruir y nunca lo han podido. Y su palabra permanecerá para siempre. Ni una jota, ni una tilde. Todo acontecerá. Así que tengamos cuidado. Con el fundamento, Jesucristo. Si en una iglesia te hablan solo de prosperidad, mejor salte de esa iglesia. Si solamente te hablan de sanidad, salte de esa iglesia. Si solamente te hablan de profecía, vamos a profetizar en tu vida, salte de esa iglesia. Háblame de Cristo. Cristo es el fundamento, de ahí se derivan las demás cosas.
De ahí se diría, no estoy diciendo que el Señor no quiere vernos bien. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a prosperar, pero el centro es Cristo. Así que me hace recordar esto el Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero cuando habló de sus 3 solas. ¿Se acuerdan de las 3 solas, no? Aunque son 5. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. 5. Las 5 solas de Martín Lutero. ¿Cómo crece la iglesia? Con una actitud responsable. Segunda lección, con materiales correctos. Vamos a leer ahí el versículo 12. Los materiales tienen que ser correctos. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y luego continúa la escritura, ¿no? Ahora Pablo se refiere a la responsabilidad personal cuando edificamos la iglesia. Un edificio no se puede construir solo, mis queridos hermanos. No se construye solo. Tiene que haber materiales, tiene que haber personas que edifiquen, constructores, edificadores. Así también la iglesia. La iglesia crece con los miembros que están sirviendo de manera activa en una iglesia. ¿Quiere servir al Señor? ¿Quién quiere servir al Señor? De manera activa. Pongamos manos a la obra. Y con los materiales correctos. Efesios capítulo 2, el versículo 21 dice así, se los voy a leer. Dice, el edificio que crece, la iglesia crece porque somos piedras vivas. Vamos a leer Efesios capítulo 2, les invito a leer el versículo 21. Efesios 2, 21. Quien lo encuentra, a ver si lo puede leer rápidamente para ir avanzando. El tiempo no nos gana. ¿Lo tienen? Ahí está. Ya, gracias hermana Yaki. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿no? Paréntesis rápidamente, ¿no? ¿Alguna vez han visto un edificio que crece? ¿Hay edificios que crecen, hermano? No hay edificios que crecen, ¿no? Pero nosotros somos piedras vivas, que estamos conectados con Jesucristo, que es la piedra angular, que nos transmite vida y podemos crecer. La iglesia de Cristo, nosotros, el cuerpo de Cristo tiene que crecer, sí o sí, desarrollarse, sí o sí, tiene que crecer. Entonces, hay materiales buenos y hay materiales malos. Versículo 12 dice, y si sobre esto, quiere decir heno, hojarasca. Versículo 12 dice, sígame con la lectura, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice. ¿Cuáles son los materiales buenos aquí? Los materiales buenos son los materiales que duran, bueno, de marca, ¿no? Queremos comprar cosas buenas, compra de marca, los materiales que duran para toda la vida. Estos materiales pueden ser, acá voy con los ejemplos, enseñar a orar a un hermano, le puedes enseñar a orar, le puedes enseñar a leer la Biblia o discipular una vida, aconsejar a alguien cuando tiene algún problema o ayudarlo, visitarlo, alentarlo cuando está desanimado, ofrendar, hacer misiones. Todas estas cosas son materiales buenos para la vida eterna, son permanentes. Hay gente que se esfuerza tanto por lo perecedero y por las cosas espirituales que a vida eterna permanecen,
pues las olvidamos. No debe ser así. Todo esto marca una vida. Esto durará para siempre, hermanos. Estos que acabo de mencionar, estos ejemplos, durarán para toda la vida, porque son eternas. Son eternas. Seguirán con nosotros. Rendiremos cuenta de aquellas cosas que hemos hecho, de aquellas cosas que hemos hablado, que hemos actuado, que hemos dispuesto de nuestro tiempo. Vamos a rendir cuenta de esas cosas. También. Esas cosas son eternas. Y todo esto hace que una persona sea fiel, marca la vida de una persona. Con tu buen testimonio, tú marcas la vida de una persona cuando haces todas estas cosas. Esto es un servicio que honra a Dios y edifica al creyente para la eternidad. Leamos Efesios 2:20. Mira, Efesios 2:20, está al costadito nomás de Corintios, si no me equivoco. Dice Efesios 2:20. Antes de Filipenses, Efesios 2:20. Ahí se lo leo. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20, ¿verdad? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando nuestro tema para ir terminando ya. ¿Cuáles son los materiales malos? ¿Cuáles son los materiales malos? Los que no duran, ¿no? Madera, heno y hojarasca. No sé si ustedes han escuchado ese dicho, lo falso nunca llega a viejo. No, un billete, ¿no? Cuando el billete está bien viejito, arrugadito, ya a veces tiene algunas roturas por ahí, pero llegó, está viejito, pero es verdadero. Porque lo falso nunca llega a viejo. Lo bueno sí, llega viejo porque es papel, ¿no? Lo falso es papel, se va a deteriorar, se va a romper, no va a llegar nunca a viejito eso. Y lo barato sale caro. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Lo barato sale caro. Yo me recuerdo que siempre compraba mis zapatos de 70 soles, 80 soles, pero luego me doy cuenta que gasto más. Te compras varias veces, ¿no? O la ropa o cualquier cosa, te compras varias veces, entonces me está saliendo caro. Me compro un zapato bueno que me va a durar más años y un solo gasto. Eso es más barato, ahorro mejor, ¿no? Entonces, los materiales malos no duran, hermanos. Lo mismo es, hago este ejemplo para aplicarlo a la vida espiritual. Si nosotros estamos con hago ejemplo de materiales para que podamos entender el mensaje correcto. El mensaje correcto es, ¿cuáles son estos materiales malos? Ustedes están pensando en materiales. No, estos materiales malos es las obras de la carne, contiendas, enemistades. ¿O con qué actitud lo hago? ¿Estoy haciéndolo con una actitud correcta o estoy haciéndolo para que me vean? ¿Estoy haciendo para que vean el hombre santo y puro que yo soy? ¿O están viendo para lucir mis habilidades y mis talentos? La motivación no son cosas materiales, pero estos son los materiales malos. Espiritualmente hablando, estas actitudes son los materiales malos. ¿Con qué motivación estás sirviendo si es que estamos sirviendo? ¿Con qué motivación lo haces? Con esos materiales no se puede construir un edificio, hermanos. Podremos construir una chocita, ¿no? Pero no va a durar mucho tiempo. No podremos construir un edificio. En Salmos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál es el tamo que arrebata el viento? Ustedes se acuerdan de las películas del oeste, ¿verdad? Cuando se retaban uno con el otro, el que voltea más rápido y dispara, ese que gana. Y cuando iban caminando espalda a espalda para darse la vuelta y quién es más rápido, el más rápido del oeste en los tiros, ustedes veían que pasaba el viento en el desierto, en la tierra árida y seca, con ese sol intenso,
y pasaban esas bolas de paja seca, el viento las botaba por donde quería y él estaba caminando así, el viento los botaba. Eso es el tamo. ¿O han visto las hojas secas que caen, que el viento los lleva y se quema por ahí? Está seco. Así son el fin de los malos, que tienen un mal material, ¿no? Que tienen materiales que son perecederos, que hay orgullo, lo hacen por vanagloria. Pues cuando lleguen a la presencia del Señor y sea probada por fuego sus obras, pues no pasarán la prueba. Hay que tener cuidado con qué materiales estamos edificando la iglesia, con qué materiales estás edificando la iglesia, si es que estamos sirviendo. Y si no estás sirviendo, te animo a que sirvas, te animo a que sirvamos al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo. Hay familias que se pelean por terrenos, por casas. No quieren venir yo conozco historias. No, es que, mira, mi familia, estoy trabajando y no puedo ir a la iglesia, hermano, por eso. Entonces, meditemos en eso. Y esta figura es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿con qué intención lo hacemos, verdad? Les voy a dar un ejemplo que me enseñaron también a mí. No lo entendía, pero este ejemplo va a hacer que entendamos, porque es importante entenderlo. ¿Ya? ¿Cuáles son estos materiales? ¿Malos o buenos? Hay gente que sirve un montón en la iglesia, ¿no? Hace esto, hace lo otro y lo hace y tú lo ves, qué gran siervo, qué gran sierva de Dios, qué bueno, mira cómo lo hace, mira cómo sirve, mira qué dones tiene, qué talentos. Y llega con un costal inmenso, de repente llega con un camión al cielo lleno de servicios a Dios. Llega y: Señor, aquí están mis servicios. Es todo lo que yo he hecho por ti en la iglesia, en la tierra. He predicado, he enseñado, he dirigido, he llevado un grupo. Señor, he ayudado. El Señor va a decir: ok, cuando el Señor esté en su trono, ok, pase por acá. Que pase por el fuego. Y pasa por el fuego, y sale una pepita de un miligramo de oro que ha quedado. Acá está tu pepita de oro. Todo ese camión de cosas que ha hecho, se quemó y sale una pepita. Ahí está tu pepita, esto es lo que has hecho. Pero el Señor tenía un montón. ¿No? Esto es lo que ha quedado. El resto se ha quemado. Era heno, era hojarasca. Había mucho orgullo, querías demostrar. La motivación era equivocada. Pero, Señor, y el otro va con su bolsita, esa bolsita o el palito del chavo cuando sale una bolsita chiquita, va: Señor, acá están mis obras. Y pasa por el fuego. Medio kilo de oro. La agarra y pónela. Pero a él le salió más. ¿Por qué? Porque la motivación, la intención de su corazón fue correcta. No era para lucirse, era para ayudar de verdad. Era para servir de corazón. Se equivocó, sí, falló, pero lo hizo con todo su corazón. Sirvió al Señor. Quiso estar ahí, en pie de guerra. Señor, yo voy. No importa, lo hago mal, pero aprenderé en el camino. Alguien me enseñó por ahí y me dijo: el que falla no aprende. Tienes que fallar y aprenderás en el camino. Pero estuve ahí, Señor, estuve ahí. Como Pedro: Señor, me ahogué, no importa, pero caminé un poquito por las aguas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué materiales estás usando? Pregúntate. Entonces, muchos cristianos edifican o intentan edificar de esta manera, ¿no? Con materiales malos. Usemos los materiales buenos. Tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto. El servicio de apariencia no dura. Por eso muchos abandonan el servicio. No sé si tú has visto, yo lo he visto en el tiempo de cristiano que tengo. He visto hombres de Dios predicando la palabra, sirviendo al Señor. ¿Le sucede un problema? Ya no los ves ya. Ya ha pasado más de 10 años y no lo ves. ¿Dónde estás? No quiero servir. ¿Y sabes qué me sucedió?
Me tocó preguntarle a esa persona. Fui, me acerqué y le pregunté. Y le dije, porque lo animé, varias veces lo animé. Tú eras el predicador, tú lo hacías. ¿Por qué no otra vez? Si te invito, vamos. Nada. Está frío, un témpano de hielo. Entonces, le pregunté y le dije, ¿por qué lo hacías? Porque ya me cansé, ¿no? Le pregunté y le dije, entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me quedé sorprendido, de ahí dije, ya, ahí nomás, gracias. Me dijo, porque no había quien lo hiciera, pues lo tenía que hacer. No había quien lo hiciera, lo hice. Así no se sirve al Señor. La palabra de Dios dice en Jeremías, no hagamos la obra de Dios indolentemente, sin sentir nada. Muchos enseñan, ¿no?, de que los sentimientos, tú tienes que hacer las cosas sin sentir nada. No, hay una parte también, tenemos que hacerlo con pasión, con sentimiento también. Yo sé que no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, pero si el fundamento es Cristo y la motivación es correcta, los sentimientos van a venir. Te lo aseguro, vienen. Y sientes pasión, te condueles por el prójimo, te condueles por tu hermano que está andando en pecado, te condueles por el hermano que está débil en la fe, te condueles por la hermana o el hermano y lo ayudas, oras por esa persona, quieres ir a verlo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tienes los materiales correctos? ¿Estás trabajando con materiales de oro, plata? ¿O es heno, hojarasca, madera? Se va a quemar. Entonces, vamos a ver Mateo 9, 37 al 38 dice, Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hermanos, hermanas, necesitamos obreros en la iglesia. Falta todavía. Necesitamos gente que se comprometa, que sirva al Señor. Eso necesitamos, aún con las cosas que tengas que hacer. Todos tenemos que hacer muchas cosas. La otra razón, la obra de cada uno será evaluada por el Señor. Versículo 13 para terminar, porque ya me extendí un poco. Terminamos con esto. Versículo 13 dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así dice, el fuego la probará. Esta es la segunda razón importante para hacer crecer la iglesia con los materiales correctos. Con los materiales correctos. O sea que vamos a pasar un examen. O sea que vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Dios no se va a conformar con la apariencia. A Él no lo podemos engañar. No se conforma con las apariencias. Debemos tener cuidado cómo estamos edificando la iglesia del Señor. ¿Qué se enseña? ¿Qué se predica? Tenemos que tener cuidado con eso. La obra de cada uno se hará manifiesta, dice. No se refiere al juicio final. Ojo, hermanos, quiero que me entiendan. Esto no se refiere que me voy a ir al infierno, ¿sí?, porque no hice las buenas obras que el Señor, mis intenciones no fueron correctas. No está hablando de ese tipo de condenación. No, vamos a ser salvos como por fuego, y los cristianos serán probados en el tribunal, en el bemá de Cristo, pero nuestras obras serán probadas y nosotros vamos a ser salvos, igual vamos a pasar. Pero este tema lo va a enseñar el pastor. Él va a la próxima, el próximo tema, él lo tocará y él lo explicará de la mejor manera. Entonces, mi pregunta es para ti, para terminar, ¿eres consciente que serás evaluado por el Señor? Entonces arreglas tus cuentas con el Señor. Ponte a servir. Si no lo estás haciendo, ponte a servir. Edifica la iglesia. Tienes dones, tienes talentos. En conclusión, hemos aprendido dos cosas. Hemos visto la segunda parte de cómo crece la iglesia del Señor. ¿Correcto? Hemos aprendido con la actitud responsable y hemos aprendido con los materiales correctos. Una actitud responsable, cada uno, es personal, es responsabilidad con el Señor. Y número dos, con los materiales correctos. Así que oremos, cierra tus ojos, vamos a orar
y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Santo, bendito Dios, en esta noche te doy gracias por este tema, por este mensaje de tu palabra, en estos versículos, Señor, que Pablo enseña a la iglesia de Corintios. Y que también, Señor, se extiende a nosotros porque también somos tu iglesia. Señor, perdónanos si no hemos estado edificando de la mejor manera, de la manera correcta. Ayúdanos, Señor. Por favor, te necesitamos. Perdóname, Señor, si he tenido una actitud equivocada, si no he estado trabajando con los materiales correctos, con los materiales buenos, con una motivación correcta hacia ti. Perdóname, Señor. Perdóname si no he estado sirviéndote. Quiero volver al camino de servicio, al camino de servirte a ti. Quiero hacerlo, quiero conocer mis dones, mis talentos, mis habilidades. Ayúdame, Señor, te necesito. Quiero ser responsable de manera personal contigo, porque delante de ti no podré poner excusas, Señor. Perdóname, ayúdame a hacerlo así. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén.